Buenas noches, hoy vamos a hacer el análisis correspondiente de uno de los problemas de lo que se refiere al contest de la competencia de práctica OC nivel 1. Específicamente nos vamos a enfocar en lo que es el problema empezando por vocal o por consonante. Bueno, comenzando, vamos a leer el enunciado que se nos dice que vamos a leer una cadena diferente de vacío y vamos a generar otras dos cadenas con las palabras que comiencen con vocal y otra con las que empiecen por consonante. Mostrar las tres cadenas y mostrar cuántos caracteres en blanco tiene la cadena de entrada. La cadena de entrada siempre nos garantiza que va a ser diferente de vacío. Luego, en la primera línea tenemos que imprimir una cadena formada con todas aquellas palabras que son formadas por una vocal. La segunda con palabras que empiezan con una consonante y la tercera la cadena en sí de entrada y por último el número de cantidad de caracteres que son espacio, ¿de acuerdo? Ahora tenemos este ejemplo de entrada que es aprende a obsequiar tu silencio a quien no te pide palabras. Vamos a hacer el análisis de lo que vendría a ser el problema y ustedes posteriormente lo van a resolver. Primero, este es el caso de entrada, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la idea que se debe aplicar para resolver el problema? Se nos dice que tenemos que tener una cadena donde enteramente van a estar todas las palabras, aquellas que comienzan por una vocal. ¿De acuerdo? Luego tenemos otra cadena donde vamos a tener que unir, concatenar todas nuestras palabras que comienzan por una consonante. Y una variable donde vamos a ir contando la cantidad de espacios en blanco. Esto se puede hacer en un solo recorrido, ¿de acuerdo? Con ayuda de una cadena auxiliar y unas pequeñas validaciones. Nosotros vamos a aplicar el siguiente criterio y nuestra siguiente lógica, ¿ya? Vamos a recorrer la cadena como tal, ¿de acuerdo? Ahora, tal vez tengan algunas complicaciones a la hora de leer esta cadena en el lenguaje Java, ya en el lenguaje C++ y en el lenguaje Python, ¿de acuerdo? En Python, vamos a comenzar por Python, la lectura de una cadena con espacios es una lectura de una cadena normal. Input. No hay mayor complicación en eso. En C++ se usa lo que es el getLine, ¿de acuerdo? GetLine. Y el getLine contiene dos cosas. La lectura habitual que hacemos, el sin o el sein, y el string, nombre de la cadena que ya habíamos declarado, ya para leerlo. Ahora para Java se usa el nextLine. El next, ¿para qué el nextLine? Para que lea toda la línea, de acuerdo con espacios. Si usamos solo el next, lo va a cortar donde encuentra el primer espacio. Esto sería para los tres diferentes lenguajes más comúnmente usados, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a continuar con el análisis. Vamos a continuar con el análisis y habíamos dicho de que vamos a hacer la solución del problema en un solo recorrido. A medida que vayamos recorriendo la cadena, vamos a tener tres validaciones, ¿de acuerdo? Primero vamos a verificar que vamos a usar una cadena auxiliar. Muy bien. Una cadena auxiliar. Donde en esta cadena auxiliar, siempre y cuando mi cadena que yo estoy recorriendo en posición iésima sea distinta de el carácter espacio. Ok. Ahora, siempre y cuando recorra la cadena y sea distinto de espacio, voy a ir concatenando en mi cadena auxiliar esta cadena, ¿de acuerdo? Entonces va a ser, siempre y cuando sea distinto de espacio, yo voy a ir concatenando en mi cadena auxiliar. Ahora, antes de realizar este concatenamiento en una cadena auxiliar que yo voy a tener, se va a poder
para facilitar las cosas vamos a hacer una segunda condicional dentro de esta, preguntando si es que esta cadena empieza por vocal o por consonante. De igual forma la pueden hacer posteriormente. Si optamos por la segunda opción, donde vamos a ir recorriendo nuestra cadena auxiliar, siempre y cuando sea distinto de espacio, vamos a ir concatenando cada carácter de mi cadena. Al final yo voy a tener que preguntar si mi cadena auxiliar, ¿ya? Si mi cadena auxiliar comienza por una vocal o por una consonante, ¿ya? Voy a preguntar al final, suponiendo que ya tengo armado mi cadena auxiliar, si comienza por A, en posición 0 obviamente, o si comienza por E, I, O, U. Si mi cadena auxiliar comienza por una de estas 5 vocales, obviamente la palabra va a ir a la cadena vocal. Por falso, va a ir a concatenarse con la cadena de consonantes. ¿De acuerdo? Esto viene al final. Siguiendo la estructura del problema que ustedes deberían realizar, viene acá a continuación un else, donde se va a consultar lo siguiente. Si es que nosotros estamos preguntando inicialmente si es que mi cadena es distinta de espacio. Y si es espacio, ¿qué tengo que hacer? Tengo que contar en mi variable espacio más. Quiere decir que he encontrado un espacio. ¿De acuerdo? Posteriormente vendría a preguntar lo que es mi cadena auxiliar, si es que comienza por vocal, unirlo a donde son mi cadena de vocal, ¿ya? Concatenarla acá. O si no es vocal, obviamente vamos a decir que va a ser consonante. Y de esta misma forma vamos a concatenar las cadenas. Esto sería todo en cuanto se refiere al análisis. Con esta pequeña ayuda ustedes deberían poder resolver lo que es el problema empezando por vocal o empezando por consonante. ¿De acuerdo? Eso sería todo. Hasta la próxima.